doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista, miembro de esta familia sin censura. Te saludo con mucho gusto, doctor, en esta cobertura especial. Te mando un abrazo. Hola, buen día, Vicente. Muy buen día a todo el auditorio en este gran día que estamos recordando el inicio de un cambio verdaderamente democrático, Vicente. Buen día a todo el público también de esta plataforma, sí, como tú dices, que hace contrapeso a las falsedades de los grandes medios y también de algunos medios chicos. ¿Por qué no? Claro que sí, doctor. Saludo también al sociólogo, analista y miembro también de la familia sin censura de estas mesas de diálogo, al querido y respetado Julián Atilano. Julián, desde San Antonio, Texas, también te saludo con todo el respeto, con toda la admiración. ¿Cómo estás? Querido Vicente, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. También Isaac, a toda la familia de Sin Censura en este día histórico por el aniversario del triunfo de 2018, como bien señalaba Isaac, y también por la inauguración de esta magna obra que es la refinería Olmeca, la refinería Dos Bocas, que pues lo que nos da es soberanía energética. Les propongo 3 temas. Iniciemos con esto. El día histórico, la evaluación que hace, por ejemplo, el doctor Isaac de Paz González de estos 4 años con Andrés Manuel López Obrador como presidente, a 4 años pues de la victoria electoral, y la inauguración en su fase inicial de esta, la considerada como la obra de infraestructura más grande de los últimos 40 años en México. Doctor, ¿qué balance haces, qué evaluación haces de este día histórico? Mira, Vicente, fíjate que comenzando por la gran infraestructura que está creando el presidente, no solo esta refinería, que ya tenemos un aeropuerto que también se inauguró este año, y que en ninguno de los sexenios que yo recuerde, de los que tengo memoria, que es pues desde López Portillo hacia acá, se habían hecho grandes obras de infraestructura pública. El neoliberalismo, el adelgazamiento de los servicios públicos del Estado, es más, la desaparición de los servicios públicos del Estado, fue la gran política de los últimos sexenios. Entonces, desafortunadamente, este abandono de obra pública pues provocó una falta de infraestructura social y desde luego eso incide en ahora en los problemas que estamos enfrentando de seguridad, de migración, de pobreza alimentaria, de crecimiento desorbitado de algunos núcleos urbanos, desorganizado. Y creo que Dos Bocas, junto con el Tren Maya, junto con el aeropuerto y con muchas otras mini obras de infraestructura urbana y social que está haciendo la SEDATU, por ejemplo, representan ese gran cambio, Vicente. O sea, hablando solamente de infraestructura, es un gran cambio de una política neoliberal que dejó de invertir en obra pública a una política del presidente López Obrador que está intentando construir unos nuevos cimientos para que el Estado en México, para que el Estado mexicano jamás vuelva a abandonar sus obligaciones que tiene como el gran ente que provoca el crecimiento económico, que desarrolla obra pública, y eso tiene un factor, es un factor desencadenante para seguridad, para el crecimiento económico, para la creación de empleos y, por supuesto, para que la gente pobre no esté migrando a otros lugares, se queden en sus lugares de origen y puedan tener un bienestar local. Entonces, creo que esa es la gran marca del presidente López Obrador, el retomar la obra pública. No sé qué piense Julián al respecto. Querido Julián, ¿qué evaluación haces tú, Julián? Coincido en lo que hemos visto en estos 4 años. Uno de los factores más importantes es la construcción de Estado. Estaba, como bien dice el colega Isaac, habíamos estado durante varios sexenios, desde prácticamente el 82 hasta la fecha, en ese gran periodo, que es el periodo en donde se instaura, se agudiza el neoliberalismo, y lo que sucede es que se empieza a achicar el Estado, es decir, se empieza a adelgazar, se empieza a privatizar los servicios públicos, la salud, telefonías, se estaba ya desmantelando la red eléctrica,
ya ni hablar de la cuestión energética, no se había hecho ninguna refinería, cuando tenemos petróleo, cuando tenemos la capacidad de hacerlo. Era una cuestión totalmente ligada a la privatización, y en este gobierno lo que vemos es esa construcción de Estado, y esto tiene consecuencias para la sociedad, consecuencias visibles, como es lo que dije hace rato, la soberanía energética, es decir, no depender de otros países en términos de nuestro abastecimiento de energía, porque en términos geopolíticos, Vicente, no tener soberanía energética lo que genera es estar a la orden de pues, cualquier movimiento político exterior que haya. Si hay una guerra, si de repente quien nos vende gasolina entra en un conflicto y ya no nos quiere vender, como sucedió hace un par de años también con el tema eléctrico y el abastecimiento que había desde Estados Unidos. Entonces hay un eje que es el energético, que me parece que ahí vamos avanzando muy bien. El próximo año ya se espera que toda la gasolina que consumamos en México sea generada en nuestro país. Otro tema que me parece muy importante en este balance tiene que ver con la cuestión de democracia, con la cuestión de los derechos, con la cuestión de la libertad de expresión. Nos puede incomodar muchas veces este tipo de agresiones en contra del propio presidente, en contra de la 4T, pero no había habido un momento como este, Vicente, en el que estuviera totalmente garantizada la libertad de expresión, los derechos sociales. Hay personas ahora que tienen pues un ingreso que antes no tenían, como son adultos mayores, como son los jóvenes, como son todos estos programas que están focalizados y enfocados a sectores muy específicos y que han hecho que este proyecto transformador, esta 4T, pues esté llegando a lugares donde antes el López Obradorismo no llegaba, como es el norte del país, como es el sur del país, como es Quintana Roo. Entonces, estamos en un momento de transformación política, económica, social, Vicente, y en este balance, pues yo veo que el presidente está haciendo lo que otros gobiernos prometieron y no hicieron. Ahí está la barda en lo que quedó esa propuesta de refinería de Felipe Calderón. Ya tenemos ahora una refinería que está comenzando. Pues claro, Vicente, muchos están diciendo, se está presentando una obra inconclusa. A ver, por favor, una refinería no es que sea un switch que le prendes y de repente ya estás en 5 minutos generando gasolina. Entonces, en el balance, en estos 4 años, a mí me parece que se han rebasado las expectativas. Oigan, de entrarle a otro tema, vamos a enfrentar como se debe esta polémica, porque en efecto estoy viendo que en una estrategia, no sé si ustedes piensen lo mismo que yo, doctor Isaac de Paz González, Julián Atilano, medios, incluso internacionales, le están apostando a la controversia, a la polémica sobre esto de los tintes y las estrategias hitlerianas de Carlos Alarraqui. El presidente se ha sostenido, dice que respeta a la comunidad judía, que nada tiene que ver precisamente su crítica con la comunidad judía. Veo a periodistas como la mismísima Sabina Berman, que dice que el presidente López Obrador se equivocó al llamar a Carlos Alarraqui hitleriano, y retuitea el comunicado de la comunidad judía. Dice que expresa la razón de forma impecable. Este comunicado del que ya le había hecho mención aquí en Sin Censura desde ayer, dice que la comunidad judía de México rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona. Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable. Por ahí veía que un periodista, no sé si fue Hernán Gómez, el que publicaba una fotografía de Milenio, el periódico Milenio, el Pasquín Inmundo, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, que publicaba una fotografía de Carlos Alarraqui, y el pie de foto era Carlos Alarraqui, que era atacado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por su origen judío. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Y miren, nada más por no dejar, yo quiero decirle que aquellos que están defendiendo a
Carlos Alarraqui están defendiendo al indefendible. Porque si hay alguien que ha comparado a Andrés Manuel López Obrador, al mismísimo Andrés Manuel López Obrador con Hitler, es Carlos Alarraqui. O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? Hitleriano, fascista, esa es la referencia que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a estas tácticas de Carlos Alarraqui. Primero, escuchamos, si me permiten, compañeros de producción, esto que le dijo hace ya un par de años, creo, Carlos Alarraqui a Hernán Gómez, conductor de espacios informativos en La Octava. Aquí está a este personaje que defienden en un sector del periodismo mexicano, haciendo referencia al mismísimo Hitler y restregándolo en la cara del presidente Andrés Manuel López Obrador públicamente. Mire, Mario Campos, este comentarista de Foro TV, triste papel de los voceros oficiosos que desde sus espacios en medios salen a defender a Andrés Manuel López Obrador en todas, hasta en sus ofensas a la comunidad judía. Ya no sé si lo hacen porque se los piden o por costumbre. No, yo tengo amigos judíos, es más, hasta por ahí una novia tuve judía, y todo mi respeto a la comunidad judía. Esto no tiene nada que ver con la comunidad judía, ni con el origen, ni con la religión de Carlos Alarraqui. Bueno, pues estos defienden a este personaje, que esto era lo que le decía a Hernán Gómez hace un par de años en La Octava, en el canal La Octava, en donde hasta yo trabajé. Escuche, por favor. Voy a darte un ejemplo de lo que creo que polariza. Sí. Y tú me dices. Sí. Por ejemplo, este fragmento de una columna tuya Madre de mía. septiembre de 2019, de esa Sí. te tienes que acordar porque no pasó tanto. Sí. A mí me parece francamente surreal, Carlos, porque en una parte denuncias la polarización y la división promovida por López Obrador. Sí. Y en la otra fomentas tú esa misma polarización con una exageración que a mi juicio distorsiona el debate público. Fíjate, dices esto. El gobierno de López Obrador decidió copiar la misma estrategia de Trump, Mussolini, Hitler, Franco, Fidel Sin Castro, duda. Stalin, etcétera, etcétera, para dividirnos y vencernos. Desgraciadamente lo están logrando en la parte de la división, pero no en la parte de vencernos. Y el presidente, feliz, feliz. Sí. Carlos, Sí, lo ¿en serio sí. ves, en serio creo que es válida la comparación de López Obrador con Hitler, con Mussolini? Porque para mí, honestamente, creo que recurrir a figuras a Hitler es muy delicado. Pero Hitler era un muy genio. peligroso. A ver, Espérame. Hernán, Pero es introducir un dardo envenenado al debate público. No puedo imaginar algo más polarizante que comparar a un líder político con Hitler. Eso es polarizar. te contesto, y es muy fácil. Sí. Hay una escuela que se llama la Escuela del Populismo, más vieja que Alibaba. ¿Ok? Si te metes a leer libros del populismo, ellos siguieron el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Es malo el populismo? No. ¿Es bueno el populismo? Sí. O sea, ¿Tú a todos estos los llamas populistas? todos. ¿A Castro? Genial. ¿A Stalin? ¿Cómo? ¿A Franco? ¿A Hitler? Hijo, ¿cómo? O sea, para ti todo es populismo. Sobre todo los autoritarios son populistas. Chávez, un genio. Castro, pues nada más echaba 2 horas o 3 horas de un discurso. Es un poco Chávez. simplificador esto de ponerlos a todos bajo el lema populismo. No creo que es un término muy cómodo y poco Ándale, déjalo cómodo. cómodo Se me hizo para cómodo, no explicarse sí. las cosas. Exacto. En su complejidad. Ándale, está bien. Pero a lo que me refiero es, si este lenguaje no es el que genera la polarización, Carlos, este tipo de comparaciones, de exageraciones. Si es la verdad, Ajá. me gustaría más polarización. Mira, interesante, ¿por qué? Porque no quiero que gane Morena. Uh-huh. No quiero. Pues ese es el Carlos Alarraqui que andan defendiendo. El que llama al asesino de millones de hermanos judíos un genio. ¿No acaba de escuchar usted
que es Carlos Alarraqui el que compara a López Obrador directamente con Hitler, con Mussolini. ¿Ante qué estamos? Una profunda hipocresía y, creo yo, una estrategia de opacar lo que hoy estamos reportando en esta cobertura especial. Esa es mi opinión, esa es mi visión. Dice Carlos Alarraqui, no quiero que gane el eje de Morena. Hay que mentir. Al estilo Goebbels, como se lo dijo directamente a Roberto Madrazo en aquella infame entrevista en su propio espacio. ¿No le ha quedado claro, con mucho respeto a la comunidad judía, de qué se trata con este personaje? Escucho tus opiniones, doctor González. Escucho tus opiniones después, Julián Atilano. Doctor. Mira, Vicente, claro que en los espacios, en los medios, grandes, pequeños, medianos, debemos de respetar a todas las comunidades, no solo a la comunidad judía. Hay muchas comunidades en este país que, por desgracia, han sido en algún momento de la historia excluidas, han sido agredidas, y pues todo nuestro respeto a esas comunidades y claro, en especial a la comunidad judía. Pero a mí no me parece que la comunidad judía en este momento sale a entablar una defensa férrea, una defensa en medios nacionales e internacionales, y cuando Alarraqui, al darle esta entrevista a Hernán, que fue a principios de año, pues no dijeron nada, no entablaron ninguna crítica a su propio integrante de comunidad por esa comparación odiosa, por esa comparación tergiversada que formula en términos meramente políticos. Es politiquería lo que dijo Alarraqui. Al final como que le sale del alma y dice, no quiero que gane Morena, no quiero que gane. Bueno, entonces simplemente su tergiversación del discurso es por cuestiones electorales y políticas. Y ahora, la verdad, se ve muy mal que él, siendo uno de los más estridentes en los medios públicos, no solo de ahora, de hace muchísimos años. Él fue el creador de la campaña Dale un madrazo al dedazo. Es amiguísimo de Roberto Madrazo, de aquel PRI recalcitrante de los 2000, y creo que no le queda hacerse la víctima porque no es un ataque a su origen étnico o a su origen religioso o a ninguna cuestión personal. El presidente simplemente dijo, creo que hay elementos para comparar el discurso fascista de este señor Alarraqui con los discursos fascistas de algunos personajes de la historia, ¿no? Porque no, dijo, no solo, no porque ya no esté Hitler, ya no hay hitlerianos, no porque no esté Mussolini, ya no hay fascistas, etcétera. Entonces, creo que sí están sobredimensionando algunos medios internacionales, incluso la comunidad judía es un lobby muy poderoso. Creo que es muy desafortunada la visión que en este aspecto ha tomado Sabina Berman al defender a un personaje que se dedica a golpear, que se dedica a denigrar a las personas en su espacio, y que no es la primera vez que ataca así al presidente. Entonces, creo que pues debemos decir, tener mucho cuidado con el discurso de odio en los medios públicos, pero Alarraqui es el tipo de personajes que, digamos, que se lleva y no se aguanta. Entonces, ahora sale a decir que es por su origen, pero por supuesto que no. Creo que las críticas que se le formulan a él es por sus declaraciones políticas en un contexto político específico. Y bueno, pues yo lo que esperaría es por lo menos que afronte las consecuencias de la irresponsabilidad de sus dichos, de el llamar. ¿Por qué la comunidad judía, cuando llama genio a Hitler, no dijo nada, no sacó un desplegado, no se indignó, no sacó alguna declaración en los medios como ahora lo hace? Pues claro, pues porque realmente ni siquiera les interesa eso, les interesa nada más defender a ultranza a ciertos personajes como este. Entonces, es muy lamentable que la comunidad judía tan respetada y tan respetable pues salga a entablar esta defensa. Creo que es un error fatal y bueno, esperemos que recapitulen, que se den cuenta que su integrante, más bien que lo llamen a rendir cuentas, ¿no? Que le digan, oye,
no puedes estar haciendo esas comparaciones de ningún contexto sobre ninguna persona. ¿Cómo ves, Julián Atilano? Es una total hipocresía lo que estamos viendo desde la comunidad judía, el comunicado, el pronunciamiento de este sector, porque estamos aquí generalizando, a ver, fue un pronunciamiento del comité central, me parece, de no sé qué cosa de la comunidad judía, no representa la totalidad, habrá que ver las distintas voces de la propia comunidad, porque también hemos visto que dentro de esa comunidad en otros momentos ha habido un rechazo hacia Al-Arraqui, no por este comentario en donde dice que es un genio, pero sí por otros. Es decir, hay también, es un grupo, aunque sí es muy unido, es un grupo hasta cierto punto heterogéneo. Entonces lo que vemos es una hipocresía de esta gente que ha salido y de las voces públicas, Vicente. Misma Sabina Berman, por ahí han circulado tweets en donde ella hace también comparaciones sobre otras personas con Hitler. El mismo Simón Levy, personaje ligado a la 4T, que también salió escandalizado, salió pronunciándose en contra del presidente y también tiene tweets en donde habla sobre Hitler para compararlo con otras personas. Un personaje más, Vicente, que no está ligado a la 4T, pero es parte de esta hipocresía, Javier Sicilia. Hace unas semanas, en la revista Proceso, dijo que López Obrador era el espejo de Hitler. Imagínate nada más, porque compartían la misma psicología. Salió este comité de judíos a decir algo en contra de Javier Sicilia, salió a decir algo en contra de Sabina Berman o de Simón Levy. Es esta hipocresía y también tiene que ver con una cuestión de identidad de grupo. O sea, lo que Sabina dice es que se está trivializando el concepto, es decir, que le estamos quitando importancia a algo que fue muy catastrófico, como pues fue estas acciones sanguinarias de Hitler. Entonces no tendríamos que estarlo usando a la menor provocación porque pues estaríamos quitándole peso histórico. Eso en el discurso, Vicente, pero si todos estos personajes lo usan en la vida cotidiana para hacer comparaciones, entonces estamos viendo la contradicción en lo que dicen públicamente para verse como parte de una comunidad y seguir reproduciendo esta idea de que somos judíos, hay que estar defendiendo, hay que estar unidos, frente pues a sus acciones constantes, a esa trivialización total que hay. Y eso nos rebasa, Vicente, es decir, nos queda ya muy lejos la Segunda Guerra Mundial. No es que le esté quitando importancia a lo que sucedió, fue algo gravísimo, estos actos genocidas, pero a las nuevas generaciones les queda muy lejos estas acciones de Hitler. Entonces es de alguna forma incluso hasta natural que se empiece a trivializar. Aunque no le guste a Sabina Berman, es lo que está pasando. Y por otro lado estamos viendo el golpeteo internacional de estos medios. La agencia Reuters, ya dijiste, Deutsche Welle, también el día de ayer sacó un clip en sus redes sociales diciendo así tal cual, incluso hasta lo entrecomilló como si fuese una cita textual de López Obrador, señalando que el presidente había atacado a la comunidad judía opositora. Imagínate nada más, ya cayendo en la vil mentira, justo para atacar al presidente, porque estamos viendo que desde el exterior hay también intereses que se están tocando. No es bien visto, y voy a unirlo con esta cuestión que comenté hace rato de la soberanía energética. No es bien visto que un gobierno tenga soberanía, que un gobierno decida sobre su futuro energético o que mande al diablo a Iberdrola. Vicente, es algo que tocó muchas fibras internacionales. Está el lobby de estas empresas ahí presionando, entonces se ve que hay un interés por atacar. Pero lo que dijo López Obrador al referirse a Al-Arraqui, pues fue algo totalmente cierto. No le dijo Hitler, dijo que está reproduciendo su pensamiento, lo cual en lugar de ser un elemento para atacar al presidente, debe ser un elemento para ver qué tipo de declaraciones, qué tipo de acciones están teniendo incluso personas de la comunidad judía que están saliendo a mentir, que están utilizando la guerra sucia y la desinformación como estrategia política, como es el caso de Al-Arraqui. Y con esto remato, Vicente, lo decía en un tuit hace unos días, asómense, ni siquiera le dediquen más de 5 minutos, métanse a su basura de programa que tiene
5 minutos, 3 minutos, escúchenlo y van a ver la serie de groserías, difamaciones, discursos misógenos, homófobos, xenófobos que tiene este personaje y que tendría que estar cancelado del discurso público. La libertad de expresión también tiene que tener límites, Vicente. Bueno, y en ese sentido, Julián Atilano, doctor, ¿por qué no me dejan rescatar parte de las declaraciones del propio Carlos Alarraqui al defenderse, al responderle al presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque estamos evaluando, analizando 4 años de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México. Estamos a punto de que oficialmente se inaugure la primera fase de la refinería Olmeca de Dos Bocas. Y en este audio, ¿va a ser audio o video, compañeros? Confírmenme, en donde dice audio, me dice Ceci que va a ser audio. Dice Carlos Alarraqui: qué coraje siento al ver que Salinas, Fox, Calderón y Peña gobernaron mejor. Creo que en esta cobertura que estamos haciendo es importante retomar lo que dice el gurú propagandístico, el publirelacionista de personajes como Roberto Madrazo, y que le da espacio al conocido en el bajo mundo del panismo y de las benditas y malditas redes sociales como Saco de Pus, Javier Lozano, le da espacio a Beatriz Pajés para decir que llegan aviones repletos de venezolanos y hablan de ilegales, le da espacio a Lili Telles para burlarse de su servidor luego de la agresión física del Pelón Gomis y de también que nos amenaza, le da espacio a Kenia López Rabadán y a Xóchitl Gálvez para decir cualquier cosa y atacar a cualquier persona. Así que por eso, solo por eso le muestro, le proyecto el audio de la respuesta de Carlos Alarraqui al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que para mí es importante para el análisis que estamos haciendo. Escuchen. Le tengo que decir que nunca un presidente me había ofendido. Usted me difamó diciéndome Hitler, Mussolini, Franco y Stalin. Además, sigo sin entender por qué me dijo Hitler siendo judío, al igual que la niña de sus ojos, Claudia Sheinbaum, aunque ella sea renegada. Presidente, ¿a qué vino al caso esas ofensas? Estábamos hablando de un avión, no de ideologías. También quiero aprovechar esta carta semanal para aclararle lo siguiente. Efectivamente, presidente, yo soy oposición, no su adversario. Efectivamente, no coincido con usted en absolutamente nada. Vamos, ni siquiera en el béisbol. Usted es una persona que vive del pasado. Usted se quedó en el siglo XX. El daño que le ha hecho al país es gigantesco. Un daño que será imposible de reparar en los siguientes 10 años. Y sí, presidente, soy neoliberal, soy conservador y fifí. ¿Y sabe a quién le debo todo esto? A mi adorado México, que me ha dado todas las oportunidades para desarrollarme al igual que la mayoría de muchísimos mexicanos. No sabe qué coraje siento al ver cómo Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto gobernaron 1000 veces mejor que usted. Y que en 6 años no vamos a crecer y que nos vamos a quedar tal cual como comenzó el sexenio. Pero con más pobreza y más desempleo. Me he tomado, con mucho respeto para la audiencia, la libertad de proyectarles este audio, porque quiero decir que además, no voy a decir gran cosa, porque luego van a decir en la comunidad judía que estamos hostigando al respetado Carlos Alarraqui. Pero Carlos Alarraqui es el nombre y apellido
la representación de a lo que nos referimos nosotros cuando hablamos de damnificados en la 4T, de damnificados del chayote. ¿Por qué será que Carlos Alarraqui piensa que gobernaron mejor Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto? Pues porque él no le chingó como usted o como yo en esos tiempos, y al contrario, era de los privilegiados. Ese es mi editorial. Nuevamente una ronda. Isaac de Paz González, también escucho a Julián Atilano. Primero tú, doctor. Bueno, pues yo estaba pensando desde hace algún tiempo que vi que salió en su programa, pues crea este espacio en donde invita ahí a gente a desayunar y a platicar, como una tertulia ahí pues de damnificados, precisamente de damnificados de la 4T. Pero yo creo que para hacer un juicio de valor sobre los resultados de un proyecto político, de un gobierno, de los avances o de los retrocesos, yo creo que hay que tener en primera datos, calidad moral, por lo menos, o tendría que ser una persona que ha contribuido al país y que tiene, digamos, la autoridad política o de gobernanza para hacer este juicio de valor. Porque, a ver, sinceramente, ¿quién es este señor Carlos Alarraqui Grossman? ¿Quién es en política? ¿Qué ha hecho en política en este país? ¿Qué ha hecho en cuanto a la gobernanza? Nada, no ha hecho nada. O sea, Carlos Alarraqui Grossman no es nadie políticamente relevante. Es un propagandista, de eso vive. Es un publicista. Eso sí lo es, por supuesto, y creo que ha sido muy exitoso, creo que ha obtenido muy buenos contratos, pero nada más. O sea, es una persona ordinaria que trabaja y que contribuye o no, como cualquiera de nosotros, a este país, pero creo que no tiene ni la calidad moral, ni la calidad política, ni la calidad de gobernanza como para juzgar que en estos 6 años no vamos a crecer nada. Y se ve su total tergiversación al señalar que los anteriores presidentes de México han gobernado 1000 veces mejor. Ahí se ve como que está ya en un nivel pues, de debraye político muy, pero muy alejado de las realidades de este país. Entonces, sinceramente, su opinión del avance o del retroceso que ha tenido este gobierno es de lo más irrelevante, es de lo más, digamos, banal. ¿No? Parece su programa una reunión ahí de ex personajes del TV y novelas político en el que estaban acostumbrados a vivir. Y creo que no merece ningún comentario adicional. Qué lástima que algunos medios luego intenten hacer esa tergiversación, como decía Julián, que ahora resulta que lo comparó con Hitler, cuando en realidad dijo que era de pensamiento hitleriano nada más, en un contexto mucho más amplio, ¿no? Entonces, es muy lamentable que estos personajes tengan foco, tengan ahí, digamos, una serie de allegados que les convidan de esos mismos pensamientos, pero la verdad es que demuestra también que la 4T va para adelante, que el presidente está gobernando bien, porque siempre ha dicho el presidente, bueno, depende quién me critique, hasta me lo tomo como un halago, porque esas personas pues son recalcitrantes opositores que nunca han hecho nada por este país. Entonces, yo ahí terminaría este comentario, Vicente. Bueno, déjenme ya en la última ronda, que no te me vayas a ir, doctor, nada más déjenme decirles, ¿por qué creen que yo intento exhibir a todos? A Alarraqui, a Lito Moreno, el presidente del PRI, porque en algún sector del pueblo mexicano tienen eco. Aquí va la confirmación. René Calucea, con mucho respeto, leo su superchat, nos manda $5 de superchat, René Calucea. Abrazos, no balazos, es un crimen al pueblo desarmado, así escribe. Nos estamos muriendo. AMLO es el ejemplo perfecto de un tirano.
el pueblo necesita armas. Si bien respeto la opinión de todos, pues creo que también puedo decir que no la comparto. Y este es el ejemplo, les digo, de que estos discursillos de Alito, de estas ideas de AMLO tirano, AMLO dictador, tienen en algunos eco. Pero Julián, te escucho con tu reacción, si alguna, a este balance tan sesudo que hace del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el publirelacionista, el damnificado de la 4T, Carlos Alarraqui. Pues totalmente de acuerdo con lo que dices, Vicente, que le manden, o sea, yo lo que haría es mandarle un tráiler de vitacilina a Alarraqui, está enojadísimo. A ver, un analista serio podrá tener y debe de tener su posicionamiento claro. Nosotros por aquí es un claro ejemplo. Somos analistas y nos posicionamos, somos transparentes porque eso habla de una honestidad hacia la gente. Y podemos reconocer algunas cosas que se pudieron haber hecho bien en otros sexenios. Eso hace un analista, ¿no? En cambio, Alarraqui dice que no comparte absolutamente nada de lo que hace López Obrador. Eso no es un analista, Vicente, eso es fobia, ya esa es una cuestión demencial, es alguien que está totalmente obnubilado, que no puede ver absolutamente nada bien y que es alguien que además tiene, como dices, espacio en los medios. Le están pagando, no sé si es Excelsior o no sé qué medio, le están pagando para que diga puras tonterías, Vicente. Eso es también parte de lo que significa en este momento los medios corporativos. Y bueno, a ver, ¿quién es Alarraqui? Alarraqui es un junior, es alguien amigo de Luis de Llano en su momento, gente ahí que estaba en un pequeño círculo, eran unos juniors, y de ahí empezaron a tener cierta presencia, en este caso él como publicista, por sus relaciones con los políticos. Es eso nada más. Es decir, él como persona no tiene ningún talento, lo escuchamos, no hay algo que digas, mira, esto es medianamente inteligente, realmente lo que dice son puras tonterías. Es un tipo de verdad muy tonto. Alarraqui es un tipo muy limitado. No quisiera decir más adjetivos porque me puedo extralimitar, Vicente, pero pues es un tipo realmente tonto, Alarraqui, y además es un vendehumo. Es decir, si fuera tan bueno como publicista, ¿por qué no le ganó MIT a López Obrador? ¿Por qué Madrazo no le ganó a la Bastida en la interna? Es decir, es un tipo que cuando según él le ha ido bien es porque ha sido gracias a las relaciones, gracias a la dictadura, gracias a la imposición. Imagínate llevarle la campaña política a un presidente o a un candidato que no tenga contrapesos, como fue, no sé, López Portillo, como fue de la Madrid, como fueron todos estos expresidentes, y luego decir, soy un éxito en comunicación política porque ganaron mis candidatos, cuando si votaba una persona iban a ganar. Es un fraude, el tipo es un charlatán, el tipo vende humo y hay gente todavía más tonta que él que le compra ese humo que está vendiendo. Carlos Alarraqui es alguien realmente muy, muy limitado y ahora se hace la víctima, por favor, cuando ha estado golpeando todo el tiempo y ahora sale a decir que nunca un presidente lo había atacado. Pues claro, como bien dices, Vicente, pues recibía chayote porque era parte de ese mismo régimen que ya va de capa a caída. Y algo que realmente aplaudo de esta transformación que estamos en el aniversario es que el pueblo se ha dado cuenta de que este tipo de personajes son charlatanes y por más veneno que le metan a las campañas políticas y a la política, no van a ganar. La gente ya no está consumiendo productos chatarra como los que vende este señor. Mi querido Julián, doctor, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que quien llegue en lugar del ministro Saldívar debe de ser como él. Y yo dije, este es un tema que les tengo que preguntar tanto a Julián como al doctor Isaac de Paz González. ¿Quién se puede parecer al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea cuando deje de ser ministro
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿quién va a llegar en su lugar? Es como la misma pregunta, ¿quién va a suceder a Andrés Manuel López Obrador? Pues ahí está el gran dilema. Para cerrar tu comentario, doctor. Híjole, Vicente, es una pregunta muy, pero muy difícil. No quisiera responderla, pero solo puedo decir que más bien yo diría, ¿qué debe hacer la siguiente persona que presida la Corte? Pues continuar en la senda del ministro, no tanto que se parezca, porque eso es imposible, o sea, no hay un perfil igual que el del ministro en la Suprema Corte. Eso, pues, por diferencias de muchas razones que no vienen al caso, pero no hay un perfil como él. Pero sí puede continuar con todo lo que ha hecho el ministro, o sea, sí puede reivindicar el papel del Poder Judicial, intentar limpiarlo desde dentro, poner más controles, digamos, terminar con las brechas de género que hay dentro del Poder Judicial, transparentar el Poder Judicial, hacerlo más cercano a la gente, que los jueces, que las juezas participen en actividades más allá de la judicatura. Yo creo que sí estamos viendo una muy buena transformación que ha impulsado el ministro Saldívar y que desde luego es imposible que también en 4 años de su presidencia haya cambios notorios. O sea, todavía la sociedad tiene muchas quejas del Poder Judicial Federal, porque es un poder también muy grande, o sea, está presente en todos los estados, hay alrededor de 1,000 órganos jurisdiccionales o 1,000 titularidades. Entonces, ha sido muy difícil, pero ha puesto las primeras piedras y creo que sí, la siguiente presidenta o presidente, que creo que va a ser presidenta, tendría que seguir esa línea de trabajo, que es una línea muy sólida, muy contundente, y se resume en una palabra, o en 2 palabras más bien, muy sentidas en todo el ámbito de la política mexicana. O sea, queremos que el Poder Judicial tenga ese sentido de justicia social. O sea, la gente clama por justicia social y creo que el papel del ministro presidente, del ministro Saldívar, ha sido muy relevante para lograr esa justicia social en diversos sectores, ¿no? Desde su papel como presidente de la Corte, no como juez constitucional, sino como presidente de un órgano muy importante en el que él ha puesto a través de la presidencia mucho orden, ¿no? En varias áreas, en varios sectores, como por ejemplo el Instituto de la Defensoría Pública, en las consejerías de la Judicatura, etcétera. Entonces, creo que tendría que continuar ese legado. De lo contrario, pues veremos un retroceso en la judicatura y creo que ya no da para eso. La reforma del 21 impulsó mucho, un buen cambio y ahora toca implementar ese cambio en el Poder Judicial Federal. Entonces, creo que sí es necesaria una persona que se acerque por lo menos a las líneas de trabajo que ya dejó muy bien cimentadas el ministro Saldívar. Eso diría nada más por el momento, Vicente, respecto a este tema. Muchas gracias. Así es, doctor. Con tus redes para que la gente que amablemente nos ve y nos escucha te siga, doctor. Sí, muchas gracias, Vicente, en Twitter, en @Isaac de Paz, y en mi canal de YouTube, que ya lo tengo que reactivar porque si no ya me lo van a cerrar, ya me amenazó YouTube que no hago nada, así que ya voy a reactivarlo en estos días. Así que muchas gracias. Isaac de Paz González en YouTube. Gracias, doctor. Juntario, para cerrar. De acuerdo con el doctor Isaac, yo creo que más allá de una persona que definitivamente va a ser alguien, yo creo, porque es una cuestión política también, va a ser alguien de los que ha votado en este sexenio a favor de la transformación. Hay un bloque ahí más progresista, yo creo que de ahí va a salir, va a haber cierto consenso y definitivamente tiene que ser alguien que además de ser congruente, además de tener ética, además de ser honesto, alguien que tiene que tener una visión liberal o progresista en el marco jurídico, Vicente, es decir, que esté a favor de la libertad, de los derechos a las minorías,
las libertades de todo tipo, es decir, esa visión progresista que es necesaria, porque en los ministros hay personas que tienen una posición o que son realmente muy conservadores, es decir, incluso con pensamientos, lo voy a decir así, hasta ligados al oscurantismo, a la Edad Media, en donde pues criminalizan a las mujeres que quieren abortar, criminalizan a las mujeres, los derechos de las minorías sexuales, etcétera. Entonces, además de ser una persona, como ya dije, honesta y que esté en el tono de esta transformación, que no es que esté ligado eso a López Obrador, es decir, no porque alguien esté a favor de la transformación y en esa sintonía es que sea un subordinado a López Obrador, es que es un subordinado al cambio político que la gente está solicitando, que no se nos olvide. Este cambio en la Suprema Corte tiene que estar ligado a los nuevos aires de cambio que la sociedad está impulsando, entonces que también esté ligado a esa transformación política y a la de derechos, alguien de vanguardia, alguien progresista, es lo que se necesita, porque la Suprema Corte, el Poder Judicial como tal, así en términos generales y amplios, no han llegado los aires de la transformación, es de los espacios más opacos, es de los espacios donde hay más corrupción, es donde los espacios donde no se ve esa transformación, y esto tiene que ver con la autonomía, ¿no? Para quienes dicen, es que López Obrador es un dictador, a ver, por favor, hay autonomía de poderes, y el Poder Judicial pues no se han renovado, y me parece totalmente oportuno en este cambio que va a haber para que pues se trate de impulsar ciertos cambios. No es tan vertical que desde arriba los ministros puedan hacer tampoco gran cosa, pero sí tienen que estar impulsando. Entonces yo desearía que llegue una persona con estas características. Vicente, yo con esto cerraría. Muy bien, Julián, también por favor tus redes para que la gente te siga. Muchas gracias, Vicente. Te mando un gran abrazo, otro a Isaac, a la familia de Sin Censura que está aquí como siempre escuchando, viendo. Síganme en Twitter, @JuliánAtilano, ahí me encuentro, y pues también todos los jueves en Señal Tlatelolco, así búsquenlo en YouTube, es un programa de análisis sobre los medios de comunicación. Pues un abrazo, querido Vicente, y a la orden en este día histórico. Gracias, Julián. Gracias, doctor Isaac de Paz González, por hablar en esta mesa de diálogo sin censura, una mesa de diálogo tan generosa, tan extensa en este día, bien dice Julián Atilano, histórico, en esta cobertura especial que estamos realizando sobre la inauguración de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.